Comenzamos con el módulo número 2, titulado Desarrollo del arte-terapia en Estados Unidos e Inglaterra. Empezamos con el nacimiento del arte-terapia en general. Y bueno, desde los albores de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse a través de diferentes técnicas plásticas, la pintura, la escultura, el modelado. Todo esto como reflejo de las primeras pulsiones creativas que se han mantenido hasta nuestros días. Una prueba de ello serían las pinturas rupestres, como vemos en la imagen, y estas pulsiones creativas, como hemos comentado, se han mantenido hasta la actualidad. Por lo tanto, el hombre o el ser humano siempre, bueno, en la historia de la humanidad, siempre el arte ha tenido una aplicación con fines terapéuticos. El arte-terapia es interdisciplinar, pero sin embargo las raíces epistemológicas o su carácter multidisciplinar dentro de todas las disciplinas que implica, podríamos destacar tres ámbitos principales en sus raíces históricas. Entonces, estos ámbitos podrían resumirse en el ámbito médico-psiquiátrico, en el arte contemporáneo y en la educación artística corriente expresiva. Desde el ámbito médico-psiquiátrico, el siglo XIX trajo consigo, por ejemplo, un dato muy importante como el nacimiento de la terapia ocupacional y el descubrimiento del inconsciente, básico después en el nacimiento de la arte-terapia, es decir, en sus raíces, y también que los médicos y psiquiatras, a partir de ese momento, empezaron a concebir los productos plásticos de sus enfermos, bueno, de sus pacientes, a considerarlos o a verlos desde su valor expresivo y comunicativo, que hasta entonces pues, no se había visto así. También como una herramienta para el diagnóstico médico y, por último, también se dieron cuenta del efecto terapéutico que el proceso creativo generaba en los pacientes, porque bueno, los calmaba, los tranquilizaban y hacía que otras terapias pues, más agresivas, como ya se sabe que en el siglo XIX pues, se utilizaban métodos muy, pues eso de echarles agua fría, pues, estos métodos que eran mucho más pues, livianos y mucho más agradables, pues hacían que los otros no se aplicaran. Por lo tanto, fue un descubrimiento muy importante. Bien, dentro del nacimiento de la arte-terapia y del ámbito médico-psiquiátrico también aparece, bueno, todo esto hace que las pinturas de los enfermos mentales y sus dibujos, sus producciones artísticas empiecen a tomar gran importancia y dieron lugar a lo que sería el art brut o el arte bruto o arte psicopatológico. Y bueno, una muestra de ello es la imagen que tenemos aquí en la pantalla de Wolfi, de una colección del médico, bueno, que aparece aquí en la pantalla, el médico suizo Morgenthaler. Y bueno, Wolfi fue un enfermo esquizofrénico que le fue muy bien trabajando bueno, con sus creaciones plásticas, manejaba mejor su enfermedad y sus síntomas y bueno, un ejemplo de ello pues lo que hemos comentado. Bien, otras figuras importantes dentro del desarrollo y la difusión del arte psicopatológico fueron las colecciones de los psiquiatras, del psiquiatra Prinzhorn, de Dubuffet, de Navratil, etc. Bueno, los autores que vemos en la pantalla, y aquí también vemos ejemplos de obras tanto de sus colecciones como de ellos mismos. Bien, desde el siguiente ámbito, que era el ámbito del arte contemporáneo, también los artistas de vanguardia nos dejan un legado muy importante bueno, para las raíces de la arte-terapia, para su nacimiento y desarrollo. Bien, uno de ellos fue que los artistas de vanguardia empiezan también a concebir las obras artísticas, sus propias obras,
y el proceso de creación como un medio de proyección subjetiva, que hasta ahora, pues hasta entonces, antes de las vanguardias, el arte se consideraba o intentaba retratar la realidad, o era casi siempre esa función, y sin embargo, a partir de las vanguardias artísticas, de la objetividad se empieza a pasar a la subjetividad y así mismo y a su vez a la proyección de uno mismo y de los sentimientos, pensamientos, emociones que iban filtrando de esa realidad. También nos traen innovaciones en sus métodos de trabajo, como puedan ser el arte abstracto, como vemos aquí en las imágenes, el arte conceptual, nuevos métodos o nuevas técnicas como el fotocollage, los fotomontajes, todo esto con funciones, la mayoría de ellas, de autoexploración, de expresión y comunicación. Otra prueba de ello, por ejemplo, con el movimiento surrealista, aquí vemos imágenes de obras donde se emplea la técnica automática, era que estos artistas también daban mucha importancia al fomento de la desinhibición, la libre expresión y la creatividad, que son tres conceptos fundamentales en los talleres o en la aplicación de la arteterapia. Y bueno, pues vienen sobre todo de este ámbito. Por lo tanto, resumiendo, los artistas de vanguardia o desde el ámbito del arte contemporáneo, todos estos autores nos traen procedimientos, técnicas, materiales que enriquecen muchísimo el horizonte creativo en la práctica de la arteterapia. También sus averiguaciones hacen que nos ofrecen la posibilidad de poder explorar lo desconocido, jugar, crear, modificar, alterar, improvisar, etcétera, tomar decisiones desde puntos de vista diferentes y también, sobre todo, los recursos plásticos que nos han aportado pues, tienen un gran valor para lo que es el desarrollo de un taller de arteterapia. Bien, desde el último ámbito tenemos la educación artística, como hemos comentado, la tercera raíz epistemológica y como vemos de forma simultánea, porque también ocurre en el siglo XIX como en el ámbito psiquiátrico, a partir de ese momento muchas investigaciones científicas realizadas por psicólogos evolutivos empiezan a darse cuenta o a verificar que los dibujos infantiles pasan por diferentes estadios, como podemos ver aquí en las imágenes, y esos estadios evolutivos están relacionados con la madurez de su autor, de la persona que los dibuja, de los niños. También, por otra parte, se empieza a observar que la expresión plástica infantil empieza a ser se considera como un documento vivo donde, de gran riqueza, porque es un reflejo que nos da información sobre el estado cognitivo, físico, afectivo, emocional, sensoperceptivo y social de la persona. Otro hallazgo, también ya a mediados del siglo XX, entre 1930 y 1950, fue la corriente expresiva, también dentro del ámbito de la educación artística, y esta corriente expresiva también es fundamental dentro de los cimientos de la arteterapia, puesto que es un enfoque dentro de la educación artística que destaca la educación emocional, es decir, el desarrollo del alumno por encima de su evaluación o por encima, se centra en lo que serían las facultades creadoras del alumno y sus facultades innatas y son actividades que los profesores ofertaban de forma libre, es decir, el alumno podía escoger libremente los materiales, la temática, la técnica y el profesor estaba más bien como de moderador, una persona que motiva pero que no estaba ahí para evaluar o para al niño cohibirlo. También esta corriente artística, de la educación artística, enfatiza muchísimo los beneficios que proporciona el proceso creativo, es decir, el vivenciar una experiencia artística, el estar trabajando pues, con la pintura, con el modelado, con la fotografía, etcétera.
y la experimentación de todo esto sin tener en cuenta el acabado final, de que sea un resultado estéticamente bonito o aceptable. Es decir, el énfasis está en el proceso creativo, no en el resultado final. Y por último, todo este legado, toda esta corriente hace que muchísimos profesores de educación artística pues empiecen a trabajar las claves que después serán fundamentales para el surgimiento de la arteterapia. Bien, pues hasta aquí terminamos el módulo número 2. Gracias por su atención.